Bienvenidos a todos a nuestro primer episodio de Tribu Migrante, un podcast para todas las personas que están viviendo una situación de migración, que la quieren vivir o que conocen a alguien que la está viviendo. La verdad, súper emocionada de estar aquí. Ya teníamos muchísimo tiempo con este proyecto en mente y por fin lo estamos materializando. Mi nombre es Marcela Brunner y Fer, mil gracias por unirte a esta locura conmigo y qué padre que estés aquí el día de hoy. Muchas gracias, Marce. Sí, estamos súper emocionadas de poder contar un poquito acerca de la experiencia que hemos tenido como migrantes. No es una regla de cómo migrar, más bien es contarles cómo ha sido nuestra experiencia migrando, qué experiencias positivas y qué desventajas hemos visto al migrar, pero contarlos de una manera como más familiar, que se sientan y puedan compartir también como con nosotros como una tribu migrante. Exacto, sí, y le diste el clavo porque, ahorita vamos a platicar un poquito quiénes somos y qué hacemos aquí, pero, hace 10 años, por ejemplo, que yo me mudé, no había, la verdad, información al respecto sobre qué era migrar, cómo se hacía, cómo se sentía, nada. Y hoy que sí la hay, creo que tú y yo estamos de acuerdo en esto, mucha gente como que se enfoca en el aspecto negativo de la migración y que el extrañar y las pérdidas y todo lo que duele, que sí es verdad, pero también hay cosas bien bonitas, y creo que para ti y para mí, o sea, ha sido un cambio de vida radical, pero también en lo positivo. Entonces, es como querer enseñar esta foto completa. Sí, completamente. Creo que esta exposición a las redes y esta accesibilidad que tenemos ahora de poder contarlos y poder tener esta cercanía con alguien que no conocemos, puede ayudarnos a crear una tribu y a no sentirnos solas como en muchos momentos de nuestro periodo migratorio lo hemos sentido. Sí, sí, porque sí es una experiencia que a veces se vive solo, como en solitario, más bien, Claro. y pues no debería de ser así porque somos un montón. Entonces, Sí, bueno, ese es el punto de crear esta tribu, de tener una comunidad en donde muchos podamos conectar y como que compartir estas emociones y el experiencia. dolor y lo bonito, experiencias, porque también lo decíamos, el migrar es una experiencia tan grande como lo es, el tener un bebé a veces, el casarte, un divorcio, o sea, es un cambio de vida total. Y creo que de todos los otros temas se habla muchísimo, pero de este como que todavía falta. Entonces, aquí estamos haciendo la chamba esperando que, pues nada, podamos ayudar a más de una persona a sentirse parte de algo más grande. Acompañado también. Sí, sí. Pero bueno, podemos empezar platicando quiénes somos, por qué sentimos que podemos hablar de este tema y a lo mejor, pues no sé, compartir experiencias. Tú, Fer y yo hemos tratado de dejar muy claro que no es lo mismo migrar permanente que temporalmente, pero también hemos tenido la oportunidad de hacer las dos y bueno, si quieres empezar por platicar tu experiencia, podemos compartir un poquito de cómo nos ha tocado vivir esos momentos. Muy bien. Yo soy Fernanda Chávez, tengo 32 años, soy mamá de 2 niños, soy esposa, estudié artes escénicas en Guadalajara, soy orgullosamente tapatía y por el momento estoy viviendo en Canadá. Tengo año y medio viviendo acá. Hace 11 años migré de manera temporal por un intercambio estudiantil a España y pues ahora estoy aquí en Edmonton, Canadá. Las dos migraciones que he tenido en mi vida han sido completa y absolutamente diferentes. El haber ido a España, pues es el mismo idioma, un clima no tan drástico como el de aquí. Aquí sí es súper completo y absolutamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. El clima es frío extremo, el idioma es inglés. Entonces sí han sido como dos contrastes enormes de migración que he vivido acá. Yo soy migrante nueva, tengo apenas año y medio. Yo creo que tú puedes contarnos un poquito más acerca de la experiencia que ha sido para ti migrar y cómo lo has vivido todo este tiempo. Sí, pues también como tú y no sé, o sea, creo que vamos a entrar más en detalles al ratito, pero viví en Francia un año, hace, no sé, 15, ay no, tantos años ya. No sé, hace más de 10 años de seguro, porque aquí ya llevo 10. Pero viví en Francia por también un intercambio escolar, ahí fue donde de hecho conocí al que hoy es mi esposo, que es americano y que fue pues el que me trajo a vivir a Estados Unidos. Pero sí, las experiencias súper diferentes, o sea, en mi año en Europa, la verdad es que a pesar de ser estudiante, siempre encontré el tiempo como de también divertirme y viajar Sí. y salir con amigos y pasármela cool. Entonces,
sí creo que fue una experiencia más como de chava, o sea, pues no fui una persona así como súper loca ni que aproveché, como hoy diría, hubiera aprovechado más, Completamente. pero sí, pero viví la verdad cosas padrísimas, o sea, era obviamente desvelarte y de todas maneras levantarte a las 6 de la mañana y hacer un examen y no pasaba nada porque pues uno era joven, ¿no? Viajé mucho, no sé, como que la experiencia fue una cosa de libertad muy padre, o sea, una libertad no como de libertinaje, sino de verdad tener al mundo a tus pies, o sea, de agarrar un tren y en 2 horas estar en otro país, con otro idioma, Claro, con planear otras la vistas. aventura del fin de semana un día antes, ¿no? Exacto, sí, Sí. y no importaba nada. El idioma ya era francés, yo sí me preparé un año antes de irme, pues, para poder entenderlo, porque aunque mi programa de maestría era en inglés, sí tenía que, obviamente, ir al súper y tener una vida normal allá, entonces me preparé en el francés, que cuando llegas allá igual te das cuenta que, No pues, es suena muy suficiente, diferente a como te lo enseñaron, claro. pero fue una experiencia muy a mí me explotó la cabeza, o sea, como que me mostró cosas del mundo que yo no sabía que existían o que de repente ves en películas o lees en libros, pero nunca tienes la oportunidad de experimentar, o sea, de verdad experimentar. Eh, y creo que sí, o sea, me cambió mucho, me hizo una persona, te puedo decir, más empática, como más abierta, o sea, en el sentido de que yo también soy de Guadalajara y vivimos en una sociedad como, creo que hasta el día de hoy, muy tradicional, muy conservadora, como que solo hay una manera, un camino de hacer las cosas. Y cuando sales de ese huevito te das cuenta de que hay millones de maneras de vivir la vida. Sí, Y claro. bueno, me cambió totalmente. Pero luego me vengo a Estados Unidos, ya llevo acá 10 años, y creo que para mí el cambio más radical fue que en mi percepción, porque ya lo he compartido antes y no todo el mundo sentimos lo mismo, pero en mi percepción, en Europa, para mí el recibimiento fue muy lindo. La gente con la que yo convivía tenía este concepto de que el latino era muy cool, muy Claro, relajado, muy fiesta, muy divertido, o sea, como que te querían conocer, sabían que eras mexicano y te querían conocer. Y llego a Estados Unidos y pues aquí la percepción del latino es todo lo contrario. O sea, es ilegal, es hasta delincuente, ¿no? Entonces creo que para mí ese fue el mayor cambio. Pero sí, o sea, las 2 experiencias me dejaron, la verdad, cosas súper diferentes. Y creo que a partir de que yo vengo a Estados Unidos y siento ese cambio es cuando empiezo a conocer realmente lo que es el duelo migratorio, lo que, son los retos, ¿no?, reales de la vida diaria sin tu red de apoyo, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en el intercambio sabes que vas a regresar, o sea, claro, hay una fecha de vencimiento. exacto. Entonces, como que vives la vida a full porque sabes que se va a acabar esa aventura, pues no, realmente no te, o sea, no sufres pérdidas, no es un cambio permanente. Sí. Entonces, pues ya, en Estados Unidos sí me tocó enfrentarme a eso. A mí una de las cosas que más me han choqueado de la diferencia es que, por ejemplo, cuando yo me fui a intercambio escolar, yo desde que entré a la universidad sabía que quería hacer ese intercambio. O sea, todos los años trabajé para poder lograr llegar a séptimo semestre e irme de intercambio. Entonces sabía que era algo que quería hacer, irme a vivir a otro país, vivir esta experiencia. Incluso cuando estuve allá y regresé a México, yo dije, yo no quiero vivir en México, yo quiero vivir en otro país. Después fue cuando tuve a mis hijos, me junté, me casé y el ahora venirme para acá fue volverme a cuestionar lo que yo quería antes y lo que quería ahora. Porque yo decía, ¿cómo es que no estoy queriendo migrar a otro país? ¿Cómo es que me está costando tanto trabajo aceptar el estar en otro país si hace 10 años era lo que más quería? Y te Pero creo fuiste que más lejos y había más o sea, claro, como que sí. ajá, claro, estaba más lejos, estaba sin dinero, estaba en otras condiciones que, digo, no, ahora no es que tenga el dinero del mundo, pero tengo una forma de mantenerme a mí y a mi familia. Pero eso fue cuestionarme muchísimo y fue algo como muy doloroso, que creo que en todas las etapas de nuestra vida nos sucede, como el dejar atrás la que eras y aceptar la nueva que eres ahora. Y eso fue muy difícil para mí porque yo me cuestionaba eso y decía, ¿por qué antes sí quería migrar y ahora no estoy aceptando esta migración? Porque como lo comentas, una de las cosas que creo que nos ha unido mucho en nuestras pláticas previas a Tribu Migrante fue el acompañarnos en el duelo migratorio, Ujú. en sentirnos de la manera en que nos estábamos sintiendo y poder compartir lo que tú habías sentido en este tiempo y principalmente cuando llegaste a lo que yo estaba sintiendo en este momento.
Entonces, creo que el ayudarnos a compartir y el ayudarnos a intercambiar experiencias y el saber que no estamos solas en este proceso migratorio, que no somos las únicas migrantes, pero, pero justo que lo que sentimos no estamos solas, no es algo único, es algo que es más universal de lo que creemos. Más migrantes lo están sintiendo y más gente está pasando por esto. Sí, no, y es un sentimiento que volvemos a lo mismo, o sea, como cualquier cambio fuerte en la vida de alguien y como parte de un duelo, a veces se vive de una manera muy como interna, muy personal, muy única, en el sentido de que, pues, tú vives un duelo o un cambio de una manera muy particular o diferente a la mía. Y no quiere decir que no nos esté doliendo igual, simplemente a lo mejor, no sé, tú reaccionas comiendo y yo reacciono durmiendo, ¿no? O tú, te metes a clases y yo renuncio a todo, no sé. Entonces, a Claro, veces como que esas diferencias nos hacen pensar que no estamos en el mismo bote, pero al final sí, o sea, estamos en el mismo viaje, estamos experimentando las mismas cosas, y creo que esa es la importancia de Tribu Migrante, o sea, poder como decíamos, no solo lo malo, o sea, poder compartir también las cosas buenas, pero que a veces nadie nos entiende, o sea, si no eres un migrante, es difícil que otros sientan, o sea, inclusive en las cosas pequeñitas, también un día tú y yo lo platicábamos, oye, aprendí a poner gasolina en Estados Unidos, ¿no? O sea, es una cosa así de importante, pero que solo el que lo ha tenido que aprender o reaprender más bien, pues sabe lo que significa y es crear ese sentido de decir, hey, no estás solo, no pasa nada, o sí pasa, pero pasa menos cuando estás en compañía, ¿no? Y claro. pues nada, o sea, hacer un proceso que, o sea, el propósito es hacer un proceso como más sencillo, como más disfrutable, como más lindo, y que a pesar de los momentos difíciles, pues, o sea como una transformación para bien, ¿no? Para las personas que lo estamos viviendo. Claro. Y dejar claro que Tribu Migratoria no es una guía de cómo migrar, no te vamos a contar los pasos que necesitas para migrar, pero vamos a compartir las experiencias que a mí, Fernanda, y a ti, Marce, te hubiera gustado saber antes o durante el proceso migratorio. Que claro que cada historia de migración dependerá del contexto en el que vienen, en el contexto al que van. Eso lo tenemos súper claro, pero nos gustaría conocer sus historias, saber cómo lo vivieron, saber cómo lo están viviendo, saber qué era antes y cómo está haciendo su proceso migratorio ahora, para poder, sí, eso, sentirnos un poquito más acompañados, acompañadas y poder sentir que pues estamos en una tribu, estamos en el mismo bote, estamos pasando por lo mismo todos. Sí, y sabes que también algo que yo he dado pláticas ya de este tema, tengo ya muchos años desde que lo experimenté como un duelo migratorio, desde que me vine a Estados Unidos en 2015. eh, Me tomé un tiempo para vivir mi proceso, para entenderlo, para digerirlo y para superarlo, pero después de eso empecé a dar pláticas en templos, en empresas, en escuelas, sobre todos los retos que enfrentamos los migrantes, y después inclusive escribí un libro que por ahí les estaremos compartiendo ya más adelantito, pero eso es justo lo que creo que ayuda en este tipo de situaciones. O sea, yo a veces llegaba a dar pláticas y decía, a ver, yo voy a compartir esa experiencia, o sea, mi objetivo es crear conciencia sobre, hey, hay que hablar más de esto porque la gente realmente no lo estaba hablando, pero a veces cuando salía de esas pláticas, o sea, salía con historias nuevas, ¿sabes? O sea, porque al final se me acercaba la gente a veces y me decía, oye, es que esto que acabas de platicar a mí me estaba pasando, pero no sabía cómo se llamaba, o sabes qué, déjame compartirte mi experiencia porque a mí me pasó esto y yo lo viví así. Yo decía, no manches, o sea, como que sales como más preparado, con más Claro. información, con más, pues sí, historias que te conectan y que como que le dan más sentido a tu historia y a lo que estamos haciendo hoy, que es querer compartir este tema con las personas que a lo mejor todavía no le pueden poner un nombre o que no saben que existe. Y la verdad es que es nutrirnos entre todos y como te digo, o sea, viajar juntos y lo que a ti no se te ha ocurrido, tal vez se me ocurrió a mí y a lo mejor lo que tú ya hiciste yo no lo he hecho y entonces ahí es como echarnos la mano y pues nada, pasarla bien porque la vida es cortita y Sí. pues sí, o sea, el migrar no es como borrón y cuenta nueva, realmente es una continuación de tu vida, de repente con menos elementos o menos soporte, pero al final es vida, o sea, y está lleno de bueno y malo y qué padre poderlo vivir como en compañía, ¿no? O sea, con otras personas que saben lo que significa esto para ti. Sí, y justamente también el querer hablar de esto y el querer ser escuchadas sobre nuestra experiencia y cómo lo hemos vivido. Creo que esa es la parte más importante de lo que queremos hacer, el
el poder darle una voz que no sea solo lo que vemos en redes sociales, como dices, la parte cómica de haber migrado o la parte súper triste de haber migrado o todas las ventajas de haber migrado, sino que todo este proceso ha tenido matices y que en un mismo día puedes sentir mil emociones de que estoy haciendo. Bueno, a mí me ha pasado de en un mismo día agradecer el poder ver un paisaje tan bonito con nieve, pero al mismo tiempo sentirme súper culpable de haber dejado mi país, pero al mismo tiempo estar agradecida porque mis hijos puedan estar viviendo esto, porque creo que indudablemente el viajar, el conocer otros países, otras culturas, te enriquece. Vas aprendiendo más, vas cuestionándote más, vas expandiendo tu mente de una manera que solamente te da el poder viajar. A lo mejor no solamente el poder mudarte de país, sino el hecho de que ya viajes, y no estoy hablando ni siquiera fuera de tu país, pero el hecho de que ya conozcas la comunidad que está a un lado de tu ciudad y que veas las costumbres, las tradiciones que tienen, el poder tener la ventaja de viajar a otro país, conocer un nuevo idioma, conocer cómo se visten en otro país, como todas estas cosas hace que tu mente se expanda y puedas cuestionarte más acerca de muchas cosas. Entonces Y creo creo que que eso es también hasta te vuelve una mejor persona, ¿no? Porque creo que te vuelves más tolerante, te vuelves claro, más, vuelvo a lo que estaba mencionando al inicio, o sea, no hay una sola manera correcta de hacer las cosas, ni hay una sola religión, ni hay un solo, sí, paso a la felicidad. O sea, creo que cuando empiezas a conocer otras culturas, otra gente, otras educaciones, religiones, te das cuenta de que el mundo es mucho más de lo que tú viste en tu burbujita y te vuelve más tolerante porque, de hecho, yo tenía un compañero de la India que en mi maestría en Francia que te leía la mano y para mí en México, o sea, yo crecí con eso de, híjole, eso es del diablo, eso no se hace, va contra la religión, es terrible, o sea, nunca en la vida, o sea, no. Y cuando yo llego y él me dice, no, es que nosotros lo aprendemos desde pequeños y es parte de lo que hacemos como familia y demás, o sea, vuelvo a lo mismo, no es que sea aceptable para todas las religiones, para todas las culturas, pero ya para mí esa lectura a mano no tiene un significado diabólico, o sea, es claro. parte de las tradiciones, de la cultura, de las actividades que alguien hace en familia desde que es niño, ¿no? Entonces, como que le empiezas a poner diferentes significados a las cosas que creías conocer y que luego te das cuenta que pues probablemente no son de esa manera así como tan ruda y tan sólida como te habían dicho, sino que hay, o sea, muchas maneras, ¿no? De llevar tu vida y de, pues, de ver las cosas, o sea, de muchos, muchos ángulos. Sí, saber que todos convivimos en el mismo planeta, ¿no? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, algo recién estaba llegada y estaba como todavía muy abrumada del cambio tan drástico que había dado mi vida, todavía convertía de pesos a dólares, el clima, bla, 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 pero me acuerdo perfecto que estaba en un Walmart y como que tomé un momento para respirar y decir, ok, estoy en Canadá, estoy lejos de mi familia, estamos ahora mi esposo, mis hijos y yo, y volteé a ver a mi alrededor y vi de un lado del Walmart unos típicos canadienses, ya sabes, altos, güeros, típicos canadienses, y del otro lado volteé a ver y había unas personas, como con trajes típicos de África, su piel característica de África, y volteo a otro lado y veo a una familia con la mamá con una burka que solamente podía ver esto, volteé a vernos a nosotros como latinos, ¿sabes? Ujú. Entonces dije: "Okey, estoy viviendo algo que jamás imaginé que estaría viviendo, voy a vivirlo". Voy a aprender de la multiculturalidad, voy a saber que habemos mucha diversidad habitando este planeta y voy a tratar de aprender lo mejor que pueda. Sí, Entonces y también ese es un aspecto, ay, no, bueno, es que yo con el tema de la diversidad soy bien intensa, porque me tocó trabajar un tiempo en mi vida también como en esa área, pero creo que ya en estas alturas de la vida no es ni siquiera el decir: "Ay, hay diversidad o no hay diversidad", es como el entender lo que aporta esa diversidad y entender, como estábamos hablando ahorita de la conversación con este amigo hindú, o sea, que todo tiene una historia, que todo tiene un significado, o sea, y que que todo te no va nada más existe aportando una algo como realidad. persona, te va enriqueciendo, te va sumando un puntito más a tus vivencias, ¿no? Sí, sí, te va creando una nueva realidad que luego también yo ahorita ya veo a mi niña, ella tiene 7 años y, por ejemplo,
a veces viajamos y luego es de mami, esta persona está hablando francés o esta persona está hablando alemán, o sea, como que en su cabecita ella entiende que existen idiomas y que existen personas que viven en otro lugar, o sea, que yo no me acuerdo haber sido consciente de eso cuando yo era niña, o sea, no que no supiera lo que era un idioma, pero como que en mi realidad solo existía el español, ¿no? Yo nunca tuve como, pues, esa exposición a, bueno, al tío que vivía en Estados Unidos que hablaba inglés, pero de ahí en más mi realidad era muy limitada a lo que veía en Guadalajara. O también, por ejemplo, fuimos de viaje a Suiza hace 2 años y tenemos en el celular cámaras o el video, pues, de las cámaras de la casa, y de repente era de día ya y nos metíamos a la casa a ver que todo estuviera bien, y mi hija era de: "Es de noche, ¿por qué Claro. es de noche?". Entonces, ya le tuvimos que explicar el concepto de es que la tierra, y que el día, y que la noche, el horario, y que no sé qué. Y cuando regresamos ya, de las vacaciones, me acuerdo que le dije a su maestra: "Oye, si la ves medio cansada o de mal humor es porque, pues, vamos llegando de viaje y el cambio de horario". Y me sorprendió mucho que la maestra me dijo: "¿Cómo? ¿Es un horario diferente allá?". Entonces, Guau. digo, obviamente, digo, no hablo de: "Ay, qué comentario tan raro", sino de que de verdad mucha gente no tiene la oportunidad de vivir eso y de ser consciente de esas cosas desde temprana edad. Ujú. Y sí, o sea, a nosotros nos tocó un poquito más grandes, pero tienes toda la razón, o sea, el exponerte a otras cosas diferentes a las que te tocó ver cuando creciste, a las que te platicaron, porque también somos muy dados a creer lo que nos platican, ¿no? A veces hay gente que Claro. ni googlear, ¿no? O sea, tú les dices algo y te la compran. Pues creo que sí hace una diferencia, o sea, sí crea otro tipo de seres humanos y yo creo que es una experiencia increíble mientras sepamos sacarle provecho. Sí, y el acercar a nuestros hijos, tener la fortuna de que no solamente lo vean en Internet o no solamente lo vean en la tele, sino que puedan ellos experimentar lo que es convivir con alguien de otro idioma. Ahora que comentas eso, también me pasa, digo, referente al idioma, que mi hijo tiene un compañerito que va en su escuela, se acompañan juntos al autobús, regresan juntos y el niño acaba de emigrar. No sé ni siquiera de dónde sea, pero no habla inglés. Y siempre es de que, no, es que mi súper amigo, el aquí, el vecino, Kai se llama. Y es como, ¿Pero habla español el amigo o no? no, no, Ah, no habla ni ¿cómo se español ni inglés, comunican? habla algo, no, pues solo van jugando. O sea, que van jugando de que carreritas o ahora que hay nieve, pues aventarse bolas de nieve y así. Y cómo se va creando una amistad Qué padre. que no depende de las mismas cultura, ni el mismo idioma, ni los mismos gustos, sino cómo vas, me encanta eso, ¿no? Como Creando conexiones, ajá. exacto, el exponer a mi hijo a eso, a que, a que se enfrente a ese tipo de cosas con 9 años, que Y a pueda que no se tener, tiene que ver como tú, que no se tiene claro, que vestir como tú para poder tener una, ajá, una exacto, relación humana cordial. exacto. Y de verdad él lo dice, es mi amigo, o sea, es mi amigo. Y yo, ajá, ¿cómo se llama? Y los primeros días era de, no tengo idea. Y cómo me encanta eso de que los niños no tengan, los prejuicios de: "Es que no habla lo mismo que yo", o el miedo de acercarte a alguien que sabes que no habla el mismo idioma. O sea, eso es algo que valoro muchísimo de haber traído a mis hijos acá, a vivir esta experiencia junto con nosotros. Sí, o sea, van a regresar siendo personas completamente Ah, diferentes, o porque sea, exacto. sí. Sí, cabe mencionar que cuando vinimos hacia acá, mi hijo hablaba cero inglés. O sea, a lo mejor el hello, blue, green y ya, hasta ahí. Entonces, al entrar a la escuela, pues, yo como mamá vivía con un montón de miedos de, ¿y cómo va a pedir permiso para ir al baño? ¿Y cómo va a decir si se siente mal? ¿Y cómo va? ¿Sabes? Y la verdad es que soy su mayor fan. O sea, estoy completa, estoy súper impresionada con el cambio que ha habido en mi hijo en un año, porque de verdad, sí, Es que los niños se se ha sabido adaptan. adaptar, exacto, se ha sabido Muchísimo. adaptar increíble. Qué padre. No, y también, ahorita es que estoy pensando en lo que platicas, cómo todo se conecta, porque cuando daba estas pláticas que te acabo de mencionar, también platicaba una historia que creo que a la gente le hacía mucho sentido, porque decían: "Bueno, es que el que tú vengas y me digas no me va a cambiar a mí la vida, ni me va a hacer que extrañe menos a mi mamá, ni me va a dar, trabajo". Y yo les decía: "No, pero es que haz de cuenta, o sea, tal cual imagínate como que tu viaje de migración es un viaje a un bosque, o sea, haz de cuenta que te digo: "Hey, Fer, vámonos ahorita de día de campo, no te traigas nada, así como estás, agarra tu celular y te veo en el bosque tal", ¿no? Y llegamos y yo tampoco vengo preparada y no te llevo comida, no te llevo agua, no te llevo papel de baño, no llevamos a dónde dormir, o sea, nada. Entonces,
el bosque es precioso, el lago que está junto al bosque es hermoso, pero tú y yo vamos a tener una experiencia súper fea porque no venimos preparadas, ¿no? No traemos nada que nos ayude a que esa experiencia sea cómoda, a que la podamos disfrutar, a que la podamos, pues no sé, o sea, vivir como se debe de vivir. Pero imagínate que ahora vamos a ese mismo bosque y traemos todo, o sea, traemos comida deliciosa, traemos bebidas, traemos, para hacer la fogata, de casas de campaña padrísimas, sleeping bags, o sea, va a ser algo que vamos a disfrutar al 100% y que vamos a querer que se repita. Entonces, justo es lo que le digo a las personas, es como nada más llevar lo que necesitas llevar en tu maleta y para, en maleta me refiero a emociones, a concepciones, expectativas, o sea, que vayas preparado en el sentido de que sepas a lo que te vas a enfrentar o por lo menos tengas una idea de cómo podrías resolver ciertas situaciones, porque volvemos al mismo, es la vida, uno no sabe qué se nos puede Sí, atravesar, claro. pero sí ir como con herramientas, con planes, con pues con cosas que nos puedan ayudar a Todo lo que disfrutar. puedas llevar contigo, ¿no? Exactamente, porque volvemos al mismo, el problema no es migrar, el problema no es si, no sé, o sea, si es Europa, si es Estados Unidos, si es Canadá, el tema es las expectativas que traes contigo y las herramientas, o sea, traes el idioma, traes un ahorro, ya tienes un plan de contingencia de qué va a pasar si X situación se te presenta. Entonces, creo que sí hace una diferencia y sí creo que todavía estamos un poquito verdes en ese tema y está padre que alguien que ya lo ha vivido te platique porque entonces vamos a empezarnos a nutrir de esas historias y vamos a Sí. empezar a hacer planes y a ver más allá de lo que a veces nos presentan las redes, porque también las redes son bien canijillas y luego uno cree que se va a venir a Estados Unidos o a Canadá y que va a tener una experiencia de Kim Kardashian y pues la Sí. realidad no es así, ¿no? Y pues nada, o sea, es hacernos el paro entre todos y pues echarle ganas al viaje y que otra vez, o sea, que sea una experiencia linda, porque es parte de tu vida. O sea, yo llevo acá 10 años y estos 10 años ya son parte de mí y si los he disfrutado o no, pues obviamente van a impactar, ¿no? Lo que yo, no sé, lo que le dije a mi Claro, hija, lo que y que planeo no para el eres la futuro. misma persona que llegó hace 10 años a Estados Unidos a la que eres ahora. Incluso puedo decir que no eres la misma persona hace un año con todas las vivencias que has adquirido, con todo lo que has conocido, con los viajes que has hecho. No vuelves a ser la misma persona después de una migración. Sí, no, todo te cambia completamente y te tiene que cambiar para bien. Por eso estamos aquí para hablar de las cosas que tenemos que conocer y que entender y que no nos tome nada por sorpresa y que sepamos que no estamos solos. Esta Claro, es una cosa que sucede muchísimo y que sucede diario y que aparte sigue sucediendo y sigue creciendo porque la migración cada vez está más de moda o es algo que sucede más, está en tendencia y va a haber mucha más gente hablar de estos temas o por lo menos teniendo a alguien, ¿no? A quien no sé, acercarse o a quién leer o a quién escuchar para prepararse para su propia experiencia. sí, poder intercambiar experiencias, poder acompañarnos, no sentirnos solos y pues aquí estamos para escucharlos. Sí, y vienen temas súper padres. La verdad es que estamos echándole muchas ganas a este proyecto y vamos a hablar no solamente de cómo lo vive el migrante, también cómo lo vive la familia, cómo se vive desde el aspecto laboral, religioso, con los hijos, cuando se tiene una pareja de otra nacionalidad, porque también son ahí retos que dos locales no nos podrían entender, ¿no? Porque Sí, tenemos que hablar de temas muy, muy diferentes. Pero la verdad es que, bueno, estamos preparando esto con muchísimo cariño y también estamos súper abiertos a cualquier recomendación, sugerencia o si hay algún tema que quieren que platiquemos, lo haremos con todo el corazón y que sepan que al final, o sea, con todo lo bueno y con todo lo malo, no sé tú, Fer, pero yo volvería a migrar 1000 veces más. O sea, a mí migrar me lo ha dado todo sí. y yo no me arrepiento ni un solo día de haber decidido hacer este cambio y quiero que más gente lo pueda vivir de esa misma manera, o sea, que lo viva al 100 y con la convicción de que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Sí, sí, me encanta porque eso, o sea, el migrar a mí me ha hecho crecer como familia, como persona, como mamá, increíblemente. Y me encantaría, sí, claro, y me encantaría que sepan la experiencia que he tenido, que poder escuchar otras experiencias, poder conocer otros puntos de vista, y sí, lo volvería a hacer
indudablemente. Excelente, estamos en el mismo canal. Pues nada, mil gracias por acompañarnos hoy. Seguimos con este tema y seguimos otra vez abiertos a escuchar de ustedes, a conocerlos, a compartir y a que sepan que, bueno, aquí todos somos tribu, comunidad y que esto ya no se tiene que vivir desde un lugar solitario. Estamos todos aquí para echarnos porras. Muchísimas gracias, Fer. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye, bye.